Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. En esta semana número 16 del ciclo ordinario 2019-1 virtual. Así que empecemos con la teoría. ¿Qué es un agregado macroeconómico o indicador económico? Que es el tema que vamos a ver esta semana. Como su nombre lo dice, indica el comportamiento de una economía, el comportamiento global de la economía en un periodo determinado, normalmente es un año. ¿Y cómo se obtiene? De la suma de una serie de elementos ya que aporta o agrega la economía de un país, ¿ya? Como vamos a poder ver más adelante. Estas variables, de las que ustedes más conocen, creo que es el Producto Bruto Interno, el PBI, pero hay otras como el Producto Nacional Neto y el Producto Ingreso Nacional, ¿no? O el Producto Nacional Bruto. Veamos alguna de estas. Hablemos de la más importante, el Producto Bruto Interno. ¿Es la más importante? No, es la más usada. Sí, ese es el término que debemos manejar mejor. Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos dentro de un país. Entonces, el Producto Bruto Interno viene a ver el valor de los bienes y servicios finales, no son productos intermedios, sino productos finales, que se hicieron, que se produjeron dentro del país. Entonces, durante un periodo determinado. Esto quiere decir que aquí se está contando lo producido por empresas tanto nacionales como extranjeras, ya que hay un montón de productos y servicios que se hacen en nuestro territorio, pero son de empresas extranjeras. Entonces, esto incluye, por lo tanto, la producción generada por los nacionales y los extranjeros residentes en el país. Eso es lo que dice. Correcto. Esto incluye la adquisición de bienes producidos en el periodo anterior. No habla lo producido en años anteriores, sino en el periodo que estamos analizando. Un año, por ejemplo, el de este. Se puede calcular a través hasta de tres métodos. Hablemos del método de gasto, el método de ingreso y el método de inversión. El que vamos a hablar, o los métodos que vamos a tocar, es el método de gasto y el método de ingreso. Dice, el PBI es la suma de todos los gastos realizados por la compra de bienes y servicios finales producidos dentro de una economía, es decir, se excluyen las compras de bienes o servicios intermedios y también de bienes y servicios importados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el PBI suma lo que es los gastos que se hacen. Ahora, ¿cuál es la diferencia, si quieren ver entre el método de gastos e ingresos? Yo creo que el tema más resaltante y diferencial, como vamos a ver de parte de los elementos, es que si yo tengo una persona que se ganó la lotería, ¿ya? Y viene al día siguiente, ¿ya? a la oficina y viene con auto nuevo, Ferrari, viene con harto joyas de oro, carteras de diseñador, veo que ha gastado un montón, entonces automáticamente puedo deducir que sus ingresos han aumentado de alguna forma y puedo determinar eso rápidamente. Pero si, por ejemplo, esa misma persona ganó la tinca, pero al día siguiente va a la oficina y no ha gastado nada, no ha comprado nada y ha venido tal cual, pero sí ha abierto cuentas de ahorros tiene títulos valores, ¿no? Obviamente sus ingresos han aumentado, pero no es tan fácil como saber o detectar si sus ingresos han aumentado a través de ese método. Por eso dicen que un poco más prácticamente los gastos son más publicables, es más fácil de determinar que los ingresos. Y es el método que más usa hasta el gobierno, porque obviamente la forma de que se pueda ver el crecimiento de una economía si ha consumido más el país, tanto el gobierno como el Estado. Si ha consumido más, recuerden la relación directa de ingreso, mayor consumo, mayor ahorro y mayor inversión. El PBI por gasto tiene la siguiente fórmula: C más G más I más X menos M. Y como tienen ahí, ¿no? Tengo que operativizar estos elementos para sacar el PBI por gasto. El C es el consumo de las familias. ¿Qué es el consumo de las familias? El gasto que realiza tu familia, mi familia, los hogares en bienes que necesitan de consumo. Entonces, obviamente, si mi PBI es mejor, mis ingresos han aumentado,
obviamente el consumo de las familias también aumentará. Consumo del gobierno. El consumo del gobierno es el gasto del gobierno en bienes de consumo. ¿Ya? Es decir, a esto le sumo lo gastado por los bienes el Estado. Como bienes de consumo, papelería, uniforme, todo lo que necesita para poder funcionar. Entonces, esos consumos del gobierno también se suman en un año al consumo de las familias. Ya tengo dos elementos. De ahí viene un tercer elemento. El tercer elemento es I, le sumas la inversión bruta interna. Esta inversión bruta interna tiene dos elementos, la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias. La primera, la formación bruta de capital fijo, dice que la constituye, ¿no? Está conformada por los gastos de bienes de capital realizados por las empresas y el Estado. ¿Qué decir la compra de bienes de capital? Es decir, comprar una máquina, ¿ya? Una computadora. Entonces, esa inversión bruta interna son elementos que sirven para la inversión en un país, un tractor, un motocarga, etcétera, ¿no? Y como se utiliza para la producción del país y queda como un gasto de bien capital porque el bien queda ahí por un tiempo. Y de ahí está, a eso también le sumas lo que es la variación de existencias. Considera el cambio de un periodo a otro en el nivel de existencias por todos los bienes no vendidos durante el periodo de su producción. Entonces, este cambio en el periodo entre lo que dice, las existencias que tenía y los bienes no vendidos durante el periodo de producción. Lo que pasa es que estamos hablando de la materia prima que yo tenía en un año, entonces podemos entenderlo así. Entre un año y otro año, un periodo y otro año, ¿ya? Existe el nivel de existencias de las cosas que no he vendido, mi almacén de productos terminados. Entonces, hay productos este año que no he podido vender. ¿Ya? Eso entra en inversión bruta interna. Es decir, a las compras que he hecho quedan los bienes que no pude vender en el periodo anterior, ¿ya? De su producción. Es decir, si estamos hablando de la venta de autos, bueno, los autos que no pude vender entran a la inversión bruta, ¿ya? Sumado a lo que es el capital fijo. Exportaciones. Las exportaciones también se suman. ¿Por qué? Son bienes y servicios y son las ventas al exterior de los productos generados en el territorio interior. Y eso genera ingreso de dólares. Las exportaciones de bienes y servicios constituyen la compra de productos realizadas por algunos residentes al exterior. Esto se resta. ¿Por qué? Porque acá no son los gastos que realiza nuestra economía, acá son las compras de productos que realiza la gente, los agentes residentes en el exterior. ¿Cómo es eso, profesor? Entiendo las exportaciones porque me están pagando en dólares, entonces, por los productos que se generan en el interior. Entonces también tienes que contabilizarlo, ¿no? Porque son los gastos que has hecho para exportar. En cambio, la importación tiene que sumar porque no es tanto un gasto, ¿no? ¿Por qué tiene que poder explicar esto de las exportaciones y la importación de manera sencilla? ¿Ya? La exportación se suma porque son todos los gastos que tengo que hacer para justo tener los bienes y servicios para exportar. Y la importación no es un gasto. ¿Por qué no es un gasto, profesor? Pues estamos sumando los gastos. Y esto se suma, no estoy gastando por la importación. La importación es la compra de productos que realiza este agente. Entonces, no es un gasto, sino una inversión y entra a restar a las exportaciones, lo que me va a generar en conjunto el PBI, el Producto Bruto Interno. Bueno, ahí tienen el cuadro del INEI que dice el Producto Bruto Interno por gastos de 2007 a 2016. Miren la evolución en miles de soles. Ahí está el Producto Bruto Interno, el consumo final privado, el consumo del gobierno, la formación bruta del capital, las exportaciones menos las importaciones. Y ahí tienen los montos y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, cómo la riqueza del país ha aumentado en los últimos años. Y miren cómo las exportaciones también han ido aumentando y las importaciones también. Entonces, tienes que restarlo porque, vuelvo a decir,
Las exportaciones es el gasto de todo lo que es realizado para productos o servicios. La importación no, ¿ya? No estamos hablando de los gastos que he hecho, sino la inversión que he hecho. Entonces, por eso, vuelvo a hacer el hincapié, la importación se resta a esta suma. Si te das cuenta, el consumo final, lo que he gastado, lo que consumió el gobierno, la formación gubernamental, lo que he gastado para la exportación. En cambio, la importación no tiene un gasto, sino es una inversión afuera. Eso es según el método de gasto, que es el que más se usa, más directo, el que el INEI presenta como información para los ministros, para el gobierno, ¿no? Ahora, está el PBI según el método de ingreso. Es la suma de los ingresos de los asalariados, es la suma de los ingresos de todo aquel que trabaja, la ganancia de la empresa, los impuestos menos subvenciones, la diferencia entre el valor de la producción de una compra y el de bienes intermedios, tiene uno de los tres destinos siguientes: los trabajadores en forma de renta de trabajo, las empresas en forma de beneficios o el Estado en forma de impuesto indirecto como el IGB. ¿Qué quiere decir este método de ingreso? Ya hemos visto los elementos. Acá tiene que estar lo que genera, la riqueza que generaron los trabajadores, los ingresos que generaron los beneficios de las empresas o el Estado. Entonces, ese es el método. Los ingresos de dinero que ha entrado por el trabajo, los ingresos o beneficios que ha entrado por lo que es el Estado a través de impuestos. Por eso, R es la remuneración de los asalariados. Y dice, comprende todos los pagos en efectivo en especie efectuados por los empleadores en contrapartida por el trabajo desarrollado por sus empleados, ¿ya? Durante un periodo determinado. Entonces el pago, o sea, es la riqueza que se ha obtenido, ¿ya? Por los trabajadores. Ahora, las contribuciones a la seguridad social y los regímenes privados de pensiones se incluyen en esta remuneración de asalariados. Lo que se paga de salud y a la AFP es parte de esta remuneración de asalariados para esta fórmula. El excedente de explotación bruta es la retribución, es decir, es lo que yo recibo al riesgo empresarial, las ganancias y pérdidas, derivadas de la actividad productiva de esta unidad económica. Entonces, este consumo de capital fijo o depreciación es un valor de reposición. ¿Por qué sumas este valor? Porque dice que es la reposición de los activos fijos tales como maquinaria, instalaciones y equipos consumidos durante un periodo productivo como resultado del desgaste normal. Entonces, esa es la otra cosa a la que sumas el salario. Le sumas ese excedente de explotación. Es decir, ¿ya? Esto es la utilidad que obtienes de las ganancias o pérdidas que hace el empresario, más la depreciación, ¿ya? Esto lo incluye a la depreciación, que es la pérdida de valor. Recuerda, la depreciación es perder el valor en el tiempo por el uso de los bienes, de los bienes sobre todo, ¿no? ¿Qué es el ingreso mixto? El ingreso de los trabajadores dependientes o independientes empresariales de las empresas no constituidas en sociedad. Entonces, el ingreso mixto son los trabajadores dependientes o independientes que no están, que no están construidas en sociedad. Entonces, acá es el ingreso de aquellos trabajadores independientes. O sea, mientras que en las remuneraciones asalariadas es gente que está en planilla, acá está el ingreso de los que son independientes o ingresos de estas empresas que no son sociedad, digamos que no están en planilla y tienen otro tratamiento. Y a esto el IPM, que es el impuesto de producción e importaciones, es ese monto que te cobra el Estado en proporción al valor agregado generado en el proceso de producción cuando se evalúa a precio de mercado. Entonces, este impuesto de producción e importación es un monto que te va a cobrar en proporción a ese valor agregado. En pocas palabras, acá obviamente de la producción también hay dinero, ha salido dinero, uno, para pagar a los trabajadores, el excedente de explotación bruta. Dos, para pagar a los trabajadores, tanto terceros como independientes. Y otra,
es el dinero que ha salido para pagar el impuesto, porque de trabajar, ¿ya? De invertir en una sociedad, en la producción, el trabajo, la utilidad, ¿no es cierto? Son los elementos que generan un ingreso. Entonces, a la hora de producir, el trabajo genera ese excedente, esa remuneración de salario a los que están en planilla. El excedente de explotación bruta viene a ser viene a sumar lo que es la utilidad y las ganancias más la depreciación, ¿no? Son cosas que ingresan al mercado gracias a el trabajo y a la producción. El ingreso mixto es el ingreso de los trabajadores independientes o dependientes de empresas no constituidas en sociedad, es decir, trabajos generalmente informales. El impuesto a la producción e importación es el monto cobrado por el Estado en proporción a ese valor agregado. Entonces, aparte de que la producción me generó plata para pagar a los trabajadores, plata para utilizar esa retribución de mis utilidades y ganancias y la depreciación, me sobra dinero para utilidades y utilidad o ganancia, y aparte también está entrando dinero de los independientes y ellos están pidiendo el impuesto a la producción de importaciones, que es el monto cobrado al Estado en proporción a ese valor. Es decir, aparte, vuelvo a recalcar, aparte de que la producción me generó dinero para pagar a trabajadores, para pagar utilidades, me generó dinero también para pagar impuestos. Esos son los elementos que forman el método según ingreso. El PBI, el Producto Bruto Interno, también tiene ese cuadro de 2007 al 2006, pero obviamente, ¿no?, por el tipo de ingreso. Ahí tienen el cuadro, si se dan cuenta, parecido al INEI, y los totales van a ser iguales, ¿ya?, porque tiene otros elementos y lo que miden igual es la riqueza de un país. El Producto Nacional Bruto dice que la actividad económica de los nacionales de un país, sin considerar si se genera dentro o fuera del territorio del país. Entonces, ¿qué es? Simple, muchachos. El Producto Nacional Bruto es el PBI más menos, porque puede ser más o menos, pero acá quiero complementar, ¿ya?, puede ser más o menos lo que nosotros conocemos como saldo neto de factores del exterior. Es la diferencia, el Producto Bruto Interno no tengo que explicar, lo acabo de explicar, que es el valor de los bienes y servicios finales producidos en el país en un periodo determinado, tanto de los nacionales como los extranjeros. Pero el saldo neto de factores del exterior es la diferencia entre lo pagado por los factores productivos, salarios, dividendos, intereses, de propiedad de los residentes nacionales exterior, y los ingresos de los factores productivos de la propiedad de los no residentes en la economía del país. Entonces, tengo que restar los pagos que se han hecho de estos factores productivos al salario, dividendos, de los residentes nacionales exterior, de aquellos que están en el exterior, residentes nacionales en el exterior, y los ingresos de factores productivos de propiedad de los residentes de la economía en el país. Entonces, según lo que pueden ver acá, en el saldo de factores que en el exterior está salario, dividendos e intereses, que son los factores de los residentes nacionales del exterior, y los ingresos de estos factores productivos propiedad de los residentes. Como les decía, al hablar de el salario, dividendos e intereses de estos factores, ya es el pago que voy a hacer para los sueldos, las utilidades, los intereses, tengo que restarle los ingresos por estos factores, es decir, lo mismo, pero de los que no viven acá, que no son residentes. Cuando es parecido a esto, un residente, ¿no?, hablemos de los dividendos que obtiene. Un residente es, yo exporto al extranjero y tengo una transnacional como con la Real. Obviamente, el pago que hace con la Real, que es salida de dólares, de salarios, dividendos, intereses, para los que no son residentes de acá, salida de dólares. Y a eso tengo que restarle los ingresos de los factores productivos de los no residentes. Es decir, ahí hablemos de los dividendos de los que lo están haciendo los no residentes. Ripley quiere poner una tienda acá en el Perú, la más grande. Ya, entonces tiene que mandar inversión.
y eso se gasta acá, eso es ingreso. Entonces, dependiendo de si el ingreso es mayor, el ingreso de las inversiones, de las utilidades, de las empresas que están afuera, frente a la salida de dividendos de las empresas extranjeras que están acá adentro, ¿no? Se suma o se resta. ¿Cuándo se suma? Cuando las empresas extranjeras, ¿ya?, invierten, tienen más utilidades que las empresas nacionales en el extranjero. Pero si las empresas nacionales en el extranjero son mayores, acá se restaría el PBI. Muy bien. Producto Nacional Neto. Eso es más fácil. Si el Producto Nacional Bruto es el PBI más menos el saldo neto de factor exterior, el Producto Nacional Neto es el Producto Nacional Bruto menos la depreciación. ¿Por qué, profesor? Porque la depreciación es ese desgaste de la maquinaria en el tiempo, en las instalaciones. Cuando tú hablas de mientras que volvemos a hacer un resumen, el PBI es la riqueza de los bienes finales producidos tanto por las empresas estatales como las empresas nacionales como la empresa extranjera. El Producto Nacional Bruto es solamente tomando las empresas nacionales, sin considerar lo que se produzca fuera de nuestro territorio. En cambio, el Producto Nacional Neto, el Producto Nacional Bruto menos la depreciación, porque ese dinero que vas a separar para reponer tus productos una vez que estén desgastados, sale de las ganancias y obviamente restando eso, porque no es tuyo, porque lo vas a tener que poner en el mercado, es Producto Nacional Neto. El ingreso nacional es el ingreso total de los residentes y no residentes nacionales considerados a nivel de factores de producción. Más fácil es el ingreso nacional, es el Producto Nacional Neto, que lo acabamos de hallar, menos los impuestos indirectos porque no son tuyos, ese dinero no se creó en la sociedad, pero ese dinero va a ser restado de los impuestos directos e indirectos, sobre todo restado del impuesto indirecto, porque, vuelvo a decir, no es tuyo, esa plata es del Estado. Los subsidios también le tienes que sumar, porque el subsidio, ¿qué es lo que hace? Mientras que el otro lo tienes que separar porque no es tuyo, el subsidio lo consideras como un aporte a ese Producto Nacional Neto, por eso se resta el impuesto porque no es tuyo y se subsidia porque es un ingreso a la economía. Y el subsidio, generalmente el que lo maneja, se suma al Producto Nacional Neto porque te están subsidiando, es dinero que el Estado ha recibido, el subsidio va a sumar a lo que se crea en la economía. Ya vimos que estamos en el Producto Nacional Neto, que es solamente los nacionales, lo que produce de productos finales, las empresas nacionales, menos la depreciación, porque ese dinero estoy separándolo para comprar nuevos productos, y a ese Producto Nacional Neto le tengo que restar el impuesto indirecto porque es dinero del Estado, ¿ya? Y sí le aumentaría los subsidios. ¿Cómo así le aumentaría el subsidio, profesor? Lo que pasa es que el subsidio es recuerden, tributación, redistribución, y el que hace el Estado redistribuye este subsidio en el ingreso nacional, en lo que necesite. Y es uno de los elementos de ese ingreso nacional son los subsidios, la suma de los subsidios. El PBI nominal y el PBI real. Cuando consideramos el aumento del PBI en el tiempo, hay dos posibilidades. Porque recuerden que el PBI es la riqueza en un periodo determinado. Pero lo podemos ver, se puede considerar estas dos opciones. La economía está produciendo más bienes o servicios, que eso es lo normal, o los bienes y servicios se venden a precio más alto. Como tengo estas dos posibilidades, lleva a ver cuál voy a utilizar para medir el PBI, ¿ya? El PBI nominal es la producción de bienes y servicios finales valorizados a precios corrientes, y el PBI real es la producción de bienes y servicios valorizados a precios constantes. ¿Qué significa esto? Lo que es el PBI nominal a precio corriente se refiere que a los precios medidos sin descontar los efectos, a los precios medidos sin descontar estos efectos de la inflación, por lo que cuando tú hablas de un PBI de tipo nominal, es decir, con expresión corriente, es que el precio está sin tener en cuenta la inflación.
Por eso cuando los precios vigentes en el periodo del análisis, ¿ya? Tú puedes realizar, es hallar este PBI nominal. En cambio, el PBI en términos real se hace aquellos valores que no llevan incorporada la inflación, porque se mide con los precios de un solo periodo, llamado precio año base. Pero, profesor, no termino de entender. Ya. El PBI nominal, tú lo hallas con los precios corrientes del momento, mientras que el PBI real lo haces con un promedio de los precios. ¿Por qué? Miren, el PBI, hablemos del año del fenómeno del Niño. Cuando pasó lo del fenómeno del Niño, el precio del limón subió estratosféricamente. Entonces, ahí el PBI va a salir mejorado, va a estar bien. ¿Ya? Pero no sabemos si se produjo más bienes o servicios. Lo normal es que por el tema del fenómeno del Niño se haya producido menos servicios. Entonces, ¿qué significa esto? La economía va produciendo estos bienes, sí, perfecto, pero yo ya voy a hallar el PBI del gasto, ¿no? Y voy a hallarlo con qué precio de los productos, el precio actual o un precio promedio. Ya, si es un precio actual, el nominal, el problema es que, por ejemplo, si yo saco el PBI de enero, febrero o el general de ese año, voy a tener que usar el precio de fin de año. Y llegó un momento que el precio llegó a ser 40 soles, pero a fin de año, después del fenómeno del Niño, llegó a costar 16. Entonces, si pongo 16, primero no sé si se produjo más. Segundo, no utilicé el precio más elevado, sino usé el precio del momento que yo realicé el cálculo de este PBI. Entonces, obviamente que va a ser aumentado, pero no es el real. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer el PBI real? Sumo los precios promedios que haya tenido durante el año, lo divido entre el número de meses y saco ese precio promedio. Entonces es más real. Ahí sí voy a saber si se produjo más o se produjo menos. Si hubo PBI aumentó o disminuyó. ¿Por qué? Porque en el nominal no vas a saber eso. En el nominal lo que pasa es que has puesto el precio del mes, pero ese no ha sido de repente su constante en ese mes, como pasó con el limón en el fenómeno del Niño, 40 soles en el mes. Si tú haces el PBI en el mes que costó más, obviamente está distorsionado. No se produjo más, no creció la producción de limón, sino lo que pasó es que el precio aumentó. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es sacar el PBI real, pero es válido también usar el PBI nominal al precio corriente, al precio del momento que quiera hacer. Eso siempre y cuando no haya mucha variación. Ciclos económicos. Son fluctuaciones recurrentes en las actividades económicas consistentes en el periodo de expansión. Lo que pasa es que un ciclo, como dice el propio nombre, son cambios, ¿ya?, que se dan en la economía, periodos de cambio. En estos periodos pueden haber expansión, un crecimiento o una contracción, una recesión, una depresión. Ahora, estos cambios no son periódicos. Son cambios que se dan cada cierto tiempo, pero no son periódicos. ¿Qué significa cada cierto tiempo? ¿Ya? Un tema de un cambio periódico es, por ejemplo, los dolores menstruales de las mujeres pasan de forma periódica, todos los meses. Y tiene el ciclo de duración de ellos depende de cada mujer. Puede ser 2 días, 3 días, 4 días, pero todos los meses tiene una duración. Entonces, acá a eso hablamos con que es periódico. ¿Ya? Pero también tienen que entender que no sabes cuánto va a durar ese periodo. ¿Ya? Entonces, sí puede ser un cambio que se da cada cierto tiempo, pero la duración no es periódica, no es que se da cada cierto tiempo. La duración puede, de la economía, nosotros sabemos que estos cambios, estas sucesiones de contracción y expansión pueden aumentar o disminuir en cualquier momento. Lo que sabemos y lo que debemos decir es que va a haber cambios. Ahora, ¿cuánto dure, ¿ya?, la duración del ciclo? No se sabe tampoco. Entonces, un cambio, un ciclo, una sucesión de cambios, ¿ya?, y tiene una duración variada, no periódica. ¿Cuáles son los elementos claves de este ciclo económico, según Wesley Clark Mitchell? Hay 4 fases o elementos: expansión o recuperación, cima o auge, depresión y
recesión. Entonces tenemos la expansión o recuperación, la cima del auge, ¿ya? Por un lado, y tenemos recesión y después la depresión. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Ya? Se da cada cierto tiempo, eso sabes, no sabes cuánto va a ser su duración. Sabemos que se va a dar cada cierto tiempo, la duración es muy variada. Dice que la expansión o recuperación es una fase caracterizada por la expansión de la producción y la demanda de bienes y servicios y el empleo. ¿Cómo es eso? La expansión, dice que en la expansión, en la época de expansión crece la producción, hay más producción, desciende el paro y aumenta el empleo. Cuando dice que crece la producción, nos lleva rápidamente a pensar qué países se encuentran en recuperación o expansión. Bueno, los países que se encuentran en recuperación o expansión, no tenemos que ir muy lejos, es el Perú. Otro país que se encuentra en recuperación o expansión, Colombia. Otro país es Chile. ¿Por qué? ¿Tienen más producción estos países? ¿Sí? Si ustedes ven el PBI de los últimos años, ven que hay una producción mayor. Desciende el paro y aumenta el empleo. Cuando la economía se va recuperando, como la peruana, los paros sociales, los paros en la producción son menores. No dice que no exista, no se dé. Porque sí, cada cierto tiempo escuchamos que hay paro de transportistas, de médicos, pero no es la de todos los días. Poco a poco los paros van cesando y se va aumentando el empleo. Hoy por hoy hay empleo en el Perú y en los países que les he mencionado. ¿Por qué? Las empresas están viniendo y esto genera movimiento en la rueda económica. Si la empresa vende productos, si la empresa vende, produce más. Si la empresa produce más, necesita contratar más trabajadores. Si la empresa necesita contratar más trabajadores, el trabajador tiene ingresos. Si el trabajador tiene ingresos, ya sea por esta contratación o por pagar más horas extra, puede consumir más y mueve la economía otra vez. La renta aumenta y las expectativas se hacen favorables. ¿Ya? ¿Por qué les decía que aumenta el empleo? Porque hay chamba para todo el mundo. Tanto trabajo, tanto puesto de labor hay en el Perú que ha alcanzado para una parte de nuestros hermanos que migran a nuestro país y hay empleo. ¿Ya? Y al ver más empleo hay más empresas y más porque hay más consumo y eso sigue moviendo la economía. La renta aumenta. ¿Qué significa que la renta aumenta? Significa que hay más ganancia y se hace favorable la economía. Lo que pasa es que la empresa pensaba producir 100 toneladas, ¿ya? Y se vendió las 100 toneladas y más bien quedó corta, entonces produce más. Para la siguiente producción aumenta, se gana más por sus productos, se venden más productos. Imagínense la industria de los polos, ¿no? Ha aumentado con el tema de los panamericanos, por los panamericanos, la venta por el Mundial, la venta por la Copa América. La renta ha aumentado en esta recuperación. Significa que estas empresas están vendiendo más y las perspectivas de las ventas y su producción son favorables. El consumo se incrementa junto a la inversión y la capacidad productiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el consumo se incrementa junto con la inversión? Hay más consumo, como les digo, rueda económica. Produces más, vendes más, produces más, contratas más gente tiene dinero y mueve la economía. Pero también otra cosa que aumenta es la inversión, porque viene dinero de afuera, al ver que la economía está bien, a invertir y a obtener una ganancia. Y la capacidad de producción o productiva también aumenta. ¿Por qué? Porque hay más empresas. Al haber más empresas se necesita más productos en el mercado. Eso con respecto a la expansión o recuperación. La cima o auge, la cima con C, el punto más alto de este ciclo económico, en esta dice que se alcanza la fase de expansión económica. ¿Qué países entran en cima o auge? Bueno, profesor, está Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está en recuperación también, porque recuerden, esto es un tema cíclico que no es un círculo cerrado. Yo puedo estar, es algo más o menos así, chicos. ¿Ya? Es como una montaña, hay picos. Yo puedo estar recuperándome, creciendo, y después me mantengo y caigo un poquito. Entonces estoy en una recesión,
vuelvo a subir, bajo, entro en recesión, subo, bajo más, subo y caigo, son elementos dentro de este ciclo económico. Entonces, cuando digo auge, es llegar al tope, al lado más alto. Y en esta fase, la recuperación es general en todos los sectores de la economía. Bueno, profesor, si me dice qué país, Rusia, China, ¿sí? Estados Unidos está en recuperación, bueno, ya. Hay muchos países que están en auge, ¿no? Luxemburgo, Suiza. ¿El Perú cuándo está en auge? Bueno, el Perú estuvo en expansión o recuperación ahorita. Profesor, auge estuvo en lo que es la época del guano o del caucho. Ahí hablamos de un auge falaz, ¿no? Lo que pasa, muchachos, es que nunca hubo en la época del guano una cima o un auge. ¿Por qué? Porque la respuesta está en este primer párrafo que les leí. La recuperación es general en todos los sectores. Todos los sectores están bien. Educación, transporte, exportación, producción, no, todos. Pero les pregunto, en la época del guano, ¿qué estaba bien? ¿Ya? ¿Qué estuvo bien? Nada, lo que hubo es se encontraron recursos fáciles de extraer y que beneficiaron a algunas empresas o a algunas personas. Eso no es cima, entonces no hubo un crecimiento real en ningún sector, ni siquiera en el mismo exportación, ¿no? Además, recuerden que al poco tiempo simplemente hubo la guerra del Pacífico. Y miren, si hubiéramos estado en abajo encima, como China o otros países, lo que hubiera pasado es que no nos hubieran ganado tan fácil la guerra del Pacífico. Y chicos, nos ganaron fácil la guerra del Pacífico. Los chilenos nos ganaron a los bolivianos y a los peruanos en una. Hay empleo y no existe recurso ocioso. ¿Qué significa? Que hay trabajo y no existe recurso ocioso. ¿Qué es recurso ocioso? Es, por ejemplo, yo tener una máquina que hace 1000 polos diarios y solamente hago diariamente 500. Está a mitad, a 50%. Lo que pasa es que no estás trabajando en pleno empleo. Pero, profesor, yo podría producir los 1000. No se trata de producir, sino que realmente tengas el mercado para vender esos 1000 productos diarios. Entonces, si estás haciendo 500 es porque es lo que demanda tu mercado. Entonces tienes recurso ocioso. Tienes trabajadores que no están produciendo. Tú podrías utilizar la máquina todo el día y producir diariamente 1000, pero no es necesario y solamente produces 500. Entonces, acá dice que no existe hacer recursos ociosos, sí, hay trabajo, ¿no? Y como todo el mundo está trabajando, ¿ya? También se encarece la mano de obra y las materias primas por las demandas de producción. Si todo el mundo está trabajando, ¿de dónde saco trabajadores para la producción? ¿Ya? Si todo el mundo chambea, ¿de dónde saco plata para producir yo si no tengo trabajadores? Entonces, lo único que me queda es ofrecerle más sueldo a los trabajadores para que se vengan a trabajar a mi empresa. Entonces, la mano de obra se va a aumentar. Ahora, las materias primas por las demandas de la producción. Obvio, si produzco más, necesito más materia prima. Y si necesito más materia prima, por ley de oferta y demanda, a mayor demanda, sube el precio, ¿no? Los precios aumentan los precios aumentan por el aumento en la demanda, ley de oferta y demanda. Si hay más demanda, obviamente sube el precio. Y dice, y mejorar las expectativas del empresario y del consumidor. Lo que pasa es que hay más gente que quiere comprar el producto, ¿ya? El empresario tiene mejor expectativa para vender, el consumidor quiere comprar más porque tiene esos ingresos en encima de hoja, porque tiene trabajo, están pagando bien, etc. Rueda económica, chicos. Recesión. Es una fase caracterizada por la contracción de la producción total y la demanda interna. Recesión es un proceso, ese crecimiento, ese auge. Llegué a la cima, ¿ya? Al máximo tope, ¿ya? Y como vimos, hay países como China, como Estados Unidos, que están en el auge, a ese tope, y Perú nunca llegó a ese auge, ni en el guano, ni en el caucho, ¿ya? En la época republicana, obviamente. Y después tiene un retroceso, una caída. ¿Por qué? Porque la producción total ya no crece, más bien va disminuyendo un poco. La demanda interna, es decir, el consumidor interno, no está comprando más bien menos. Así que esto podríamos decir que está en una deflación, por ejemplo. Aquí se reduce el empleo
la demanda interna también se reduce y en general hay una reducción en menor o mayor grado. Te dice que hay una estabilidad en el auge que inicia con la recesión. ¿Qué país está en recesión? ¿Ya? Los países que están en recesión es Brasil, país que está en recesión es Ecuador, país que está en recesión, ¿ya?, a nivel mundial, donde está creciendo Japón, ¿ya?, donde hubo una recesión en Estados Unidos. Inglaterra está enfrentando una recesión por la salida del Brexit, y dice que esta estabilidad del auge inicia la recesión. Lo que pasa es que las cosas estaban yendo muy bien, entonces como se estaba vendiendo más, yo produje el doble, y se vendió eso, y el otro mes produje el triple, y el otro mes quintupliqué mi producción, y el otro año mi producción bajó, lo estaba llevando a aumentarle 6 veces lo que al inicio producía, pero después bajó en 300% esa venta. Lo que pasa es que yo puedo vender escalonadamente cierto tiempo, pero cuando entra la recesión va bajando las ventas, ¿no? Por diferentes motivos. Por ejemplo, se frena la inversión y muchas empresas dejan de ser rentables. Ya los extranjeros, tanto la inversión privada como pública, deja de ser una fuente para la economía. Ya no, imagínense, ahorita estamos en una recuperación porque siguen viniendo empresas del extranjero. Es decir, McDonald's, es decir, una nueva empresa que haya venido acá al Perú. Oxxo, ¿ya?, es una nueva empresa, ¿no? Dentro de pronto va a venir Walmart, ¿no? Y siguen llegando las empresas. Pero llega un momento que ya no vienen. Y las empresas que están acá dejan de ser rentables, ¿ya? Digamos Popeye, ¿no? Digamos que ya no se abren más tiendas o más centros comerciales, ya no se abren más tiendas Ripley ni de Saga. Entonces se frenó la inversión porque ya no se manda dinero para crear más empresas o producción, y las empresas que existen dejan de ser rentables y poco a poco venden menos hasta que van a ir cerrando. Los salarios se mantienen al tiempo y luego bajan por el cierre de las empresas. Red económica. Si la empresa no vende, la empresa produce menos. Si produce menos, contrata menos gente o despide gente. Si menos gente tiene plata o no tiene trabajo, consume menos y la rueda se va deteniendo. El desempleo afecta el consumo. Claro, si no tengo trabajo, ¿cómo voy a consumir? Lo que significa que voy a consumir menos. Y la producción de bienes, dice, ¿no? Es que lo que pasa que recuerden, si no tienes ingresos, si tus ingresos no aumentan y más bien disminuyen, también tu consumo y la inversión van a disminuir. El final de la recesión es haber llegado al punto inferior del ciclo. Ya al final de la recesión es estar en fondo de presión, cima con S. Es el punto más bajo en que se puede encontrar a la economía. El final de la fase la fase recesiva, ¿no? De todo es el final. Cuando permaneces en este fondo mucho tiempo, nos encontramos en una depresión económica. ¿Qué país está en depresión? Tahití, ¿ya? No tiene ejército, no tiene economía, ¿no? Etcétera. ¿Qué país está en depresión? Los países africanos que están en guerra interna. ¿Qué país está en depresión? Venezuela acá, ¿no? ¿Por qué? Es el punto inferior del ciclo. No hay trabajo. Tan fácil como esto. ¿En Venezuela hay trabajo? No, hay un fuerte desempleo. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Por eso ha tenido que emigrar. La incapacidad de consumo y la reducción de producción. La incapacidad de consumo no solamente porque no tienes dinero. La incapacidad de consumo es porque no hay los bienes necesarios que uno quiere. Por eso muchos de los venezolanos tienen que salir fuera de la ciudad, porque hay un control de precios, a conseguir los productos que no encuentras. Y obviamente a un precio mucho mayor. Y la reducción, el problema es que si no consumes no puedes producir y se reduce la producción o se cierra la producción, se reducen los créditos. Si no hay dinero, si no hay trabajo, menos voy a dar prestado, porque si no, ¿cómo van a pagar? Y las reservas bancarias. Entonces, ¿qué hace la gente? Comienza a comerse sus ahorros, saco el dinero del banco para solventar mis gastos de este mes, y eso hace que bajan los salarios, afecta la demanda, los créditos y las reservas bancarias se van usando para el día a día hasta que se acabe. Una tendencia es el camino de la economía en largo plazo. Según la teoría del ciclo económico, la economía avanza entre fases de expansión y recesión. La tendencia es hacia dónde vas.
Por ejemplo, la tendencia del Perú es que seguir en recuperación y seguir creciendo un poquito más. La tendencia, por ejemplo, en Venezuela es que la depresión siga cayendo. Se espera que en los próximos años este ciclo dure mucho más, tanto el de Venezuela como el de nosotros. Desempeño del ciclo económico. Acá podemos hablar de eventualmente una economía consigue su cima, llegar, espero que nosotros lleguemos a ver, no creo que yo llegue a ver esa cima, pero una economía alcanza una cima máxima y lo normal es que termine termine la fase de expansión económica en algún momento, hay una declinación en la producción, entonces hay que ver ese desempeño. ¿Por qué? Si se registra una declinación de la producción por dos trimestres, ya 6 meses, ¿ya? Consecutivos, se dice que se considera que entramos a una fase de recesión, cuando hay una caída de expansión, cuando dejamos de crecer, dejamos de mantenernos y hay una caída por 6 meses, se deja de estar en la cima y más bien caes a la recesión. O sea, Estados Unidos está bien, puede estar en la cima, pero más de 6 meses tuvo una caída en su producción, entonces se le considera en recesión. Igual es para cualquier economía. Ahora, en esta etapa puedes continuarlo, ¿ya? Siempre y cuando hagas las medidas económicas necesarias para recuperarte y seguir en auge o para que no seguir bajando. Lo que pasa es que si no haces lo necesario de recesión puedes caer hasta la depresión. Y ahí es más difícil salir de una depresión y lograr que el país logre una nueva expansión y que el ciclo vuelva a empujarse. Si tú estás en auge y caes, tienes que hacer lo necesario para volver a ese camino del auge o no bajar. Entonces, cuando se analiza el ciclo económico, observas que el desempleo aumenta en todas las recesiones y que la producción aumenta en todas las expansiones. Entonces, acá hay una relación que existe entre el desempleo y la producción. ¿Y qué dice el desempleo y la ley de Oku? ¿Ya? Entonces, acá la relación es entre desempleo y producción. Acá hay una relación. ¿Qué dice Oku? Considerando que los trabajadores empleados ayudan a producir bienes y servicios y los desempleados no, entonces los aumentos en la tasa de desempleo deben ir acompañados por una disminución en la producción. Esta relación negativa entre el desempleo y la producción se denomina ley de Oku. ¿Qué quiere decir? Hablemos de esta relación. Cuando el desempleo aumenta, la producción disminuye. Y cuando la producción aumenta, el empleo disminuye. En pocas palabras, para que entiendan esto, hay una relación inversa entre ambos. Como pueden ver, el desempleo en la recesión, en la depresión, aumenta siempre. Y obviamente, en estos mismos ciclos, la producción es que cae. Pero en los ciclos de auge y recuperación, mientras la producción va aumentando, las tasas de desempleo van disminuyendo. Ahí pueden ver el patrón del ciclo económico. Miren, como les decía, más que un círculo es cima, fondo, expansión, cima, recesión, la caída. Si estás encima y caíste, puedes caer al fondo, ¿ya? Lo que pasó, por ejemplo, con Japón, ya en la Segunda Guerra Mundial, estaba en una cima muy buena en ese momento y cayó al fondo después que perdió la Segunda Guerra Mundial. 2 bombas y la invasión lo llevaron al fondo. Después fue creciendo y llegó a la cima. Y de ahí a tener una recesión. No ha tocado fondo, volvió a subir, se ha mantenido no llega a la cima máxima, pero volvió a crecer y puede volver a caer. Entonces la tendencia es, si está creciendo como esto, ¿ya? Como lo pueden ver acá, en estos años, entonces la tendencia es que llegue al auge, a la cima. Y esto es una expansión constante. Pero por ejemplo, si estamos acá, la tendencia, y esto hablamos de años, miren, la tendencia del 93 del 94, ponle, 94 al 96 es una tendencia a la caída, a llegar al fondo, hay una recesión. En cambio, del 98 hacia el 2000 hubo una tendencia de crecimiento, o sea, donde se dirige el ciclo. Entonces, la pregunta, ¿desarrollo económico es igual que crecimiento económico? No, profesor. Muy bien. ¿Qué es el crecimiento? Dice, es el aumento del nivel de producción de bienes y servicios de una economía en un periodo determinado. Eso es crecimiento económico. Este crecimiento económico mide la variación porcentual del Producto Bruto Interno, que quiere decir
Cuando hablamos de crecimiento es que el nivel de producción de bienes y servicios crece, ha aumentado. Si quieres decirlo de manera más concluyente, es que el PBI ha mejorado. Ha habido un aumento, un crecimiento en la variación del PBI. Entonces, acá podemos sacar un par de cosas. Lo primero, que el crecimiento económico se mide con el PBI. Otro, desarrollo no es igual al crecimiento. ¿Por qué? Porque el desarrollo es el proceso donde una economía se moderniza en su estructura productiva, por lo que al hacer estas reformas de la estructura productiva en base a innovación tecnológica, crecimiento de producción, logra un crecimiento de su economía y esta estabilidad se traduce en calidad de vida. Entonces, más fácil ahí. Desarrollo económico es igual a crecimiento económico, pero no solamente eso, más calidad de vida. Entonces, desarrollo económico es crecer, es aumentar, es producir más, es exportar más. ¿Ya? Eso es crecimiento económico y se mide con el aumento en el PBI. Pero no solamente eso, que ese aumento se vea reflejado en una calidad de vida para su población. En el gobierno de Toledo, hubo un crecimiento económico. Las exportaciones eran más, la tributación aumentaba, estábamos creciendo en América Latina bien, todos los indicadores del PBI aumentaban, eso estaba bien, pero no se veía ninguna mejora en el salario ni en lo que utiliza la persona de a pie, el ciudadano normal. Él tenía una frase: está goteando, estamos creciendo, está goteando, ya pronto va a llegar, estamos en el goteo, está entrando en la economía poco a poco, pero va a llegar el chorreo donde todos se van a beneficiar. Y ese chorreo significaba o alucía hace una referencia a que iba a haber mejor calidad de vida. En su gobierno no se vio, pero en los siguientes gobiernos, como el de Humala o como el de García, sí se vio calidad de vida, ¿no? Entonces el desarrollo económico es crecimiento económico más calidad de vida. Y vamos a ver que la calidad de vida se mide por indicadores sociales. Entonces, estos dos indicadores sumados es lo que conocemos como el IDH. El IDH es el indicador de desarrollo económico. Por ejemplo, el indicador sociales del IDH, es el PBI per cápita, significa el PBI por persona, es el PBI total entre el número de pobladores y saca el PBI por persona, más los indicadores sociales, que son esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil, tasa de analfabetismo y tasa de escolaridad. Estos indicadores sociales, con el PBI per cápita te da el IDH. ¿Ya? El IDH mide ese crecimiento económico más la calidad de vida. Miren estos tres pilares de desarrollo sostenible del desarrollo económico: el ecológico, el social, el económico, y hay que buscar la combinación de esto para una sostenibilidad. Económico dice: para lograr el desarrollo económico es necesario contar con un crecimiento económico. ¿Ya? Para tener hablar de estos desarrollos económicos es que tengo que contar con este crecimiento más calidad de vida. Como ya les hemos dicho, este crecimiento económico es igual a desarrollo económico, es igual a crecimiento económico más calidad de vida. ¿Ya? Eso se mide económicamente, pero socialmente, dice, se considera que se alcanza sustentabilidad social cuando los costos y los beneficios son distribuidos de manera adecuada, se hace una mejor redistribución. Lo que se trata es que lo distribuido, estos beneficios de los impuestos, se haga de manera adecuada y equitativa entre toda la población. Ahora, dice, cuando se hace entre toda la población es equidad intrageneracional, es decir, entre los niños, los jóvenes, los adultos, como entre las generaciones presentes y futuras, equidad intergeneracional. Lo que pasa es que se hace para toda la población y también se busca que la generación presente y futura tenga esa misma desarrollo económico, no solamente para los que están en esta época. Desde un punto de vista social, dicen, los agentes sociales y las instituciones desempeñan un papel importante en el logro del desarrollo sostenible a través de una correcta organización social.
lo que permite, dice, el desarrollo duradero de las técnicas adecuadas de capital humano, incremento de cohesión social. Esto es parte de la calidad de vida. ¿Saben por qué? Para lograr una sostenibilidad social, no solamente es que haya crecimiento económico, sino que la población pueda beneficiarse de ese crecimiento, que en el poblador tenga un sol más para poder de repente atenderse ambulatoriamente de algo que no podía antes porque tiene este excedente ya en su economía. Socialmente, ¿ya? Significa que yo ahora puedo construir mi segundo piso porque como tengo este crecimiento económico que también me lleva a mí a tener un trabajo fijo, puedo pedirme el préstamo para realizar lo que antes no podía, ¿ya? Entonces todo eso tiene que ver con la sostenibilidad social a través de mejor calidad de vida en este crecimiento económico. Dice ecológico o ambiental, la compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la preservación de la biodiversidad. Ese es el problema que no se está logrando ahorita, por ejemplo, en Tía María. ¿Ya? En todos los conflictos mineros, hasta ahora no hay esa compatibilidad entre la actividad que hace la empresa, por ejemplo, las mineras, y la conservación, la preservación de los ecosistemas de la población, que por ejemplo hoy reclama eso, ¿no? Este indicador de desarrollo era, como les decía, tenemos desarrollo económico, crecimiento económico y calidad de vida. El desarrollo económico, crecimiento económico más lo que es calidad de vida. Y tienen sus indicadores. El crecimiento económico decíamos que es el PBI per cápita. Este indicador sale del valor del PBI entre la población de un país. El total de pobladores del país, el PBI entre el total de pobladores y salga cuando cada ciudadano, cada poblador aporta en la riqueza del PBI, en la casa de su país. ¿Ya? Ahora, dice, hay una relación entre el nivel de producción y el nivel de vida de las personas, es cierto, pero hay unos problemas con este PBI. Dice, no reconoce la diferencia de distribución entre el ingreso entre países. Lo que pasa es que el PBI de un país como el nuestro, aunque no crean, es bien parecido al PBI de Estados Unidos, pero eso no es real. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos es mucho más grande que la de nosotros. Segundo, ellos son casi 500 millones de habitantes, nosotros no llegamos ni a 40 ni contando a los venezolanos, ¿no? Entonces hay una diferencia, pero en número parecen iguales. Entonces no se puede diferenciar los PBI de dos países. ¿Ya? No me sirve. Tiende a subestimar el nivel de vida de la población en sociedades agrícolas, en que la producción para el autoconsumo es una parte importante del total producido. Lo que pasa es que el PBI, por ejemplo, real per cápita, el PBI en general de poblaciones como Huancavelica o poblaciones de la sierra, parecen que son pocos, parece que hay poca crecimiento en esos países, pero no es tan cierto. ¿Saben por qué? Porque ¿qué mira el PBI? La producción de bienes y servicios. Lamentablemente en esos sectores no se genera producción de bienes y servicios para la venta. Lo que hace es que un poblador tiene sus hectáreas, tiene sus ganados, tiene su comida y tienen en cantidades suficientes para toda su familia, pero es para su consumo, no es para vender. Entonces, ahí el PBI no puede medir si está produciendo más, si está bien o mal ese poblador. Ese poblador que tiene 2 hectáreas y que tiene comida bastante y que cambia lo que necesita para vivir, según el PBI, entonces tiene un poco crecimiento, pero ese poblador vive bien, porque el PBI no muestra lo producido para el autoconsumo. ¿Me entienden? Hay grandes terratenientes en la sierra que tienen todo y lo usan más para producir y vivir bien. Y la mayoría de su población vive bien y tiene para comer y vivir y educar a sus hijos, pero no venden para ganar un extra. Entonces, no lo ves económicamente, el PBI no muestra ese nivel de vida de la población, que lo único que quiere es producir para su autoconsumo, no para vender y ganar un dinero por ello. Entonces, no puede medir eso el PBI. No toma en cuenta los factores de conservación del medio ambiente o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Es decir, donde hay mina, ahí vas a encontrar un PBI alto, pero lamentablemente en algunos casos como la minería ilegal puede haber bastante participación, pero el problema es que si hay producción y no hay una conservación del medio ambiente, este factor no se toma en cuenta porque realmente no se preserva el medio ambiente.
y lo único que mides es esa producción, ese crecimiento en el PBI, pero no mides esos efectos del ecosistema a largo plazo. Para eso está el IDH, que es la otra parte de la calidad de vida. Para eso está el IDH, que sumado a los indicadores de la calidad de vida y al PBI, da el IDH. El IDH es el indicador del desarrollo económico. El desarrollo económico usa el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, elabora ese IDH utilizando el PBI real per cápita, más estos indicadores de calidad de vida, que son la esperanza de vida al nacer, tasas de alfabetización, esperanza de mortalidad infantil, cosas que han mejorado en los últimos tiempos. Por ejemplo, ¿qué es esperanza de vida al nacer? Es que los niños no mueran al nacer. Antes nuestra tasa era muy alta. ¿Por qué? Porque no había postas médicas, porque no había hospitales, porque no había una organización del Ministerio de Salud. Hoy, por más que vivas en un poblado lejano, se hace campañas para decir que cuando ya estén en meses antes de dar a luz, se trasladen a donde está la posta médica, si es que está muy lejos, o a la población más cerca, para llevar a cabo el servicio gratuito que da el Estado. Antes había matronas, antes había parteras, porque no llegaba este servicio a la población. Entonces, muchos niños morían por cosas tan simples que ahora lo ve el médico como circular de cordón, que el cordón umbilical está en el cuello. Si tú, una partera que no tiene conocimientos médicos, daba a luz a estos niños, se asfixiaba y morían. La mortalidad infantil es que los niños mueran siendo niños y no lleguen adultos. Y esto ha disminuido. ¿Por qué? Porque el Estado da las vacunas, que son caras, 400, 300 cuesta una vacuna. Antes la gente moría por sarampión, por viruela, por todas estas que ahora ya no existen, gracias a que el Estado da las vacunas de manera gratuita. Antes tú conocías, cuando, a preguntas de sus abuelos, había gente que no sabía leer ni escribir, o no sabía leer o no sabía escribir. Hoy por hoy ya no hay eso porque la educación ha llegado a esas zonas y hay un programa, entonces se ha disminuido esos indicadores. Pero aparecen otros indicadores que deben ponerse en cuenta en este índice de desarrollo humano, como el analfabetismo virtual, es decir, las personas que no tienen conocimiento de internet o de información. Pero bueno, eso es otro tema. Al final, estos dos indicadores suman el IDH. Bueno, chicos, eso es todo respecto a la teoría de esta semana 16, así que pasamos rápidamente a sus preguntas. 1. Después de periodos de desaceleración económica en los últimos años, el Perú ha experimentado en 2018 un crecimiento del PBI alrededor de 4%. Y por otro lado, el desempleo se mantuvo en 4.5. Las proyecciones para el 2019, en un escenario favorable, apuntan a que el crecimiento económico está por encima del 4% y la tasa de desempleo disminuya. El enunciado anterior se refiere a la conclusión vertida por A. Milton Friedman, A. Okun, C. Keynes, D. Phillips o E. Laffer. La respuesta, obviamente, es la B. Okun. ¿Por qué? Lo que está diciendo acá es, según esto, es que el crecimiento país es 4%, pero el desempleo, ya por otro lado, se mantuvo 4.5%. Pero lo que se espera en el 2019 es que el crecimiento, es decir, producción, esté por encima del 4% y la tasa de desempleo disminuya. Es la relación que da Okun sobre si desempleo aumenta, producción baja. Si la producción, y está diciendo que se espera que el 19 la producción, es decir, el crecimiento económico, suba, significa que automáticamente la tasa disminuya. La respuesta es la B. La B. 2. El IDH está basado en factores sociales que muestran las condiciones de vida medido en términos de bienestar en un país. Señale verdadero o falso según corresponda. El índice de desarrollo humano es elaborado por el Banco Mundial. No, es elaborado por el PNUD, es falso. El nivel de vida digno es medido por el salario mínimo de un país. El nivel de vida digno es medido por el PBI per cápita. Recuerden, el salario mínimo tiene que ver con el Producto Bruto Interno por persona. Entonces, eso es falso. Además, el nivel de vida digno lo mide, recuerden,
el INEI, ya lo saca con el salario mínimo vital, pero el mínimo legal lo pone el Estado. La vida longeva y sana es medida por la esperanza de vida. Eso es verdadero. Calidad de vida y está en la esperanza de vida. No solamente la esperanza de vida al nacer, sino la esperanza de vida en general. Y eso lo mide, ya se mide en cuánto vive una persona y de manera sana. Recuerden la esperanza de vida al nacer. El logro educativo es medido por la tasa de alfabetización. Una parte es medida a través de eso y otra parte es la tasa de escolaridad. Pero sí es cierto que el logro educativo, uno de los logros es que disminuya la tasa de alfabetización. La respuesta es la C. De acuerdo a los sectores objetivos del desarrollo sustentable, relacionan los siguientes enunciados. Costos y beneficios distribuidos de manera adecuada y equitativa. Entonces, los costos o beneficios distribuidos de manera equitativa, 1 es C. 1 es C. Ese es el beneficio social. La producción y sostenibilidad ecológica, la 2 es la B. Y la 3 es la A. Ahora sí, es la B. La respuesta es la B. Entonces, ¿por qué? El costo y beneficio de una manera adecuada y equitativa es uno de los objetivos ya de desarrollo sustentable. El tema de los pilares en el desarrollo sostenible es el social. Es esa distribución adecuada y equitativa. El pilar de la producción de sustentabilidad ecológica es la ambiental natural y la responsabilidad social de la empresa y preservación de la biodiversidad es la ambiental o natural. La producción con sustentabilidad ecológica, esta es la respuesta, es mitigando los impactos medioambientales. Entonces, por eso la 12, producción. Lo que pasa es que acá un poco que nos confunde el tema de sustentabilidad ecológica, pero habla de la producción, de aumentar la producción, pero respetando y teniendo una sustentabilidad ecológica en el tiempo. Por eso es económico. Y la 3 es la ambiental, que es la empresa con responsabilidad y la preservación de la biodiversidad. Es la B. 4. Durante el 2018, el Perú registró el crecimiento económico de 3.99 según el INEI y las proyecciones para el 2019 es de 4.2 según el MEF, que estima que será alentada por la demanda interna y en particular por la inversión privada. De la enunciado anterior se hace referencia a la renta per cápita, déficit fiscal, balance de pagos, Producto Bruto Interno, índice de desarrollo humano. Entonces, la respuesta es el PBI, el Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Habla de un crecimiento económico, una proyección que da el INEI y una proyección que da. El crecimiento se mide solamente con Producto Bruto Interno, no con la renta per cápita por persona. No hay, hablemos de déficit fiscal ni de balance de pagos. Y el IDH, eso es con calidad de vida y eso es desarrollo económico. De los siguientes enunciados, señalen los que guardan relación con medición del PBI. En una economía cerrada, el PBI es igual al Producto Nacional Bruto. Claro, en una economía cerrada, es decir, que no entra empresas extranjeras. Ahí sí el PBI sería igual al Producto Nacional Bruto, porque no hay empresas extranjeras. Entonces, esto es correcto. Un incremento del superávit comercial contribuye al aumento del PBI. Claro, un incremento en las exportaciones sobre las importaciones, obviamente que contribuye a aumento, porque en esta economía abierta, los otros factores permanecen constantes, sí, estamos hablando de que esto sería cierto. ¿Y la inversión es un factor por el método de ingreso? No, por el método de ingreso la inversión es un factor, pero en el método de gasto, no en el método de ingreso. Entonces la respuesta es la C. 6. Cuando las economías experimentan periodos de expansión y periodos de contracción a largo plazo, se observa que la producción y el desempleo guardan una relación, ¿ya? Así, cuando una economía termina su fase de expansión y se registra una declinación en la producción se considera que estamos en la fase de donde se presenta un aumento de desempleo. Entonces, cuando estamos hablando de esto, son
no son 3 trimestres, son 2 trimestres consecutivos. ¿Por qué? Recuerdan que eran 6 meses, 2 trimestres. Entonces, cuando entras en 2 trimestres, no hablas de crisis. Crisis no es uno de los ciclos. Recuerden que es depresión, recesión, auge. Estamos entrando en una recesión. Cuando tenemos una época de expansión y que en 2 trimestres, en 6 meses, o sea, en 2 trimestres consecutivos, hay una declinación en la producción, entramos en la fase de recesión. ¿Ya? Eso está tal cual teoría. Ese periodo que se registra son 2 trimestres. No puede ser la clave crisis, porque crisis no es un ciclo económico, ¿no? No es la depresión porque, primero, para una recuperación, un auge, no te puedes ir de frente a la depresión, tiene que haber una recesión anterior a esto y no es la última fase, ¿ya? De esto, sino que de tu auge estás cayendo poco a poco y el final de la recesión es la depresión, ¿ya? Entonces la respuesta es la E. Teniendo en cuenta las variables que inciden en el PBI, unas variables es crecimiento económico, un aumento en la inversión privada de los sectores claves de construcción, pesca y agricultura. ¿Se logra crecimiento? Sí, eso es cierto. Un crecimiento en la inversión pública de infraestructura, puertos y carreteras, ¿también trae un crecimiento económico? Sí. Estamos hablando de inversión pública e inversión privada. Muy bien. ¿Un aumento en las planillas del sector público trae crecimiento? No. ¿Por qué? Porque el PBI no mide que gastemos más, ¿ya? En planillas, sino que, ¿por qué? Este aumento de planillas del sector público se convierte en un sueldos que no tienen resultados tangibles porque es un gasto improductivo. No produce ni genera más crecimiento económico. Es un gasto, nada más, ¿ya? Entonces, la respuesta es la A. No genera más. Lo que pasa es que cuando tú inviertes generas más trabajo, más empleo, más consumo, sí, pero el aumentar las planillas, en general, solamente aumentando las planillas, pero aumentando las planillas se genera más consumo. Sí, pero ese consumo no es tan productivo, porque lo que más produce es poner una empresa. El subir los sueldos significa que la gente va a tener más consumo, pero si la empresa no tiene no justifica con mayor venta ese aumento en planilla, no es productivo, ¿no? 8. Para medir el desarrollo humano de un país a través del IDH, el Programa de las Naciones Unidas, PNUD, considera, entre otros aspectos, a 1. La balanza comercial, 2. Vida longeva y sana, 3. Tasa de alfabetización, 4. Las reservas internacionales y 5. El PBI per cápita. Obviamente, el IDH tiene como elementos en sus indicadores la vida longeva y sana, esperanza de vida al nacer y mantención de la esperanza de vida. Esto sería también la tasa de alfabetización, sí, y el PBI per cápita. Las reservas internacionales no, la balanza comercial no. Entonces la respuesta es la E. 9. Con respecto al PBI, determina la verdad o falsedad de las siguientes respuestas. ¿El PBI real toma como referencia los precios del año base? Sí. El PBI real toma como referencia los precios del año base, es decir, precios constantes. Sí, eso es cierto. El precio del año base es un promedio de precios en todo el año y lo toma como referencia. Esto es verdadero. El PBI nominal no considera las variaciones de precios. No, considera el precio, ya el PBI considera el precio corriente, el precio en el momento que lo estás tomando. Esto es falso. ¿Los efectos de inflación se ven reflejados en el PBI real? No. La inflación no se mide porque la inflación se ve reflejada en el PBI, en el PBI nominal. ¿Por qué? Porque los precios varían de un año a otro, entonces eso es falso. ¿El incremento del PBI nominal responde únicamente al incremento de la producción? No, eso también es falso, porque el PBI nominal puede deberse a un incremento en los precios más que en la producción, ¿no? Entonces, el nominal, recuerden que es, por ejemplo, lo que decía lo del limón, aumentó el precio, no así la producción, esto también es falso. Entonces, la respuesta es la A. 10. Para las autoridades de gobierno, una medida que estimulará el crecimiento económico del país ante la disminución de la inversión privada
las compras de nuestros productos en el exterior en comparación a la década anterior será uno, reducción del déficit fiscal, 2, incrementos en el gasto de capital, 3, aumento en el gasto corriente, 4, incremento en el déficit fiscal y 5, política monetaria de expansión. ¿Ya? Entonces, de estas medidas, ¿qué va a generar crecimiento económico? Reducción de déficit fiscal, es decir, que el ingreso, reducir, que el ingreso sea mayor que mi gasto, genera crecimiento, no necesariamente, ¿ya? Así que esto no. Incremento en el gasto de capital, incrementar en carreteras, en obra pública, inversión pública, sí genera crecimiento, como ya hemos visto en una pregunta parecida arriba, aunque tiene que ver con el tema. Aumento del gasto corriente, no. Aumentar el gasto no genera o no estimula un crecimiento, es gasto, ¿no? Incremento del déficit fiscal. ¿Por qué incremento de déficit fiscal? Destinado a gasto productivo, o sea, déficit fiscal porque estamos hablando el déficit fiscal gracias al gasto productivo, es invertir en infraestructura, en todo eso. Entonces, esto sí tendría que tomarse en cuenta. Siempre que sea, como está hablando general el incremento de déficit fiscal, pero solamente el déficit fiscal destinado al gasto productivo. Y la política monetaria expansiva también es una medida para el crecimiento económico si se hace de manera estable y responsable. La respuesta es la E. Bueno, chicos, revisamos toda la teoría y todo lo que es las preguntas de esta semana número 16, así que los espero la otra semana y estoy atento a cualquiera de sus consultas. Así que hasta luego.